Os doy la bienvenida al colegio en nombre del presidente, de toda la junta directora y simplemente yo soy Ángeles Martín, soy la directora de Empleo, Formación Internacional. Un año más nos planteamos hacer este tipo de jornadas informativas sobre el desarrollo de las oposiciones porque consideramos fundamental que nuestros profesionales estén, igual que han estado otros años y en otras convocatorias, presentes en la Administración General del Estado. Le estaban comentando aquí un poco en bajo que este año es un año dulce para los funcionarios o los futuros funcionarios, ya que esta convocatoria tiene más de 14.000 plazas de funcionarios nuevos de forma genérica y, sobre todo, es muy dulce para los cuerpos más tradicionales en los que los ingenieros de caminos estamos accediendo, como pueden ser el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, que este año son 38 plazas, los técnicos de sistemas informáticos de gestión de la Administración General del Estado, que para que os hagáis una idea son 80 plazas, y los técnicos de la Administración, que son 65 plazas. Solamente con estos tres cuerpos tenemos 200 plazas a las que de forma habitual están accediendo los ingenieros de caminos. Por eso, y antes de que se convoquen, lo que queremos dar es una breve pincelada de por qué se plantea uno hacer este tipo de oposiciones, qué requisitos o qué perfil es el que se está buscando, qué salidas profesionales hay y qué trabajo es el que tiene que hacer cualquiera de los profesionales para poder plantearse hacer estos procesos selectivos. En principio tenemos prevista 3 partes. En la primera parte empezaba junto con Luis Patricia. Patricia Las Morenas se ha disculpado, ha sido la anterior presidenta de la Asociación del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado y ha tenido un incidente y no ha podido venir. Pero os voy a dejar con Luis García Prieto, que es ingeniero de caminos, que es TAC, como nosotros de forma coloquial los llamamos a todos, los TIC, los TAC, parece que nos hemos vuelto todos locos, pero en esta casa son los TAC, y que os pueden contar un poco cuál es el desarrollo que puede tener un profesional dentro de la administración a través de estas oposiciones. Doy la palabra a Luis y muchas gracias también por estar siempre dispuesto a colaborar con nosotros. Pues gracias a ti, Ángeles. Ya, efectivamente llevamos unas cuantas décadas haciendo este trabajo, ¿no? Y este proselitismo, intentando que compañeros como vosotros puedan incorporarse a este grupo de gente. De cuando en cuando tenemos éxito, como es el caso de Paloma Anadel, que está aquí con nosotros, y que es la última incorporación, ¿no? Y realmente ella nos podrá, junto con Inmaculada, desde luego, que ya se la puede calificar de profesional, ¿no? Pero Paloma también nos podrá dar esa impresión del recién llegado, ¿no? Y será desde luego la experiencia tal vez más interesante en la medida que será la más próxima a la de cualquiera de vosotros, ¿no? Si finalmente os decidís por esta orientación profesional. Yo voy a hablar desde mi condición de veterano, por decirlo así, un poco del cuerpo, ¿no? Pero probablemente Paloma no tanto, pero sí Inmaculada podrá acotar lo que yo diga, ¿no? Porque a mi visión ya de veterano en el cuerpo, ella podrá añadir la visión de un TAC más reciente, más nuevo, ¿no? Entonces, generacionalmente, el cuerpo no ha cambiado mucho, esa es la percepción que tenemos todos. Pero bueno, sí que habrá a lo mejor algunas diferencias de percepción que tú, Inmaculada, aprovecha para corregirme cuando veas que me desvío un poco o que estoy diciendo cosas propias de esto ya un veterano y propias de otra década, ¿no? A lo mejor, ¿no? Cosa que puede ocurrir. Porque realmente yo ingresé en este cuerpo en el año 79, es decir, hace ya muchísimos años, ¿no? Casi 40 años, fijaros, ¿no? No lo parecería, pero así es. Yo a veces también me quedo pensando que ya hace mucho tiempo. Como os digo, el cuerpo no ha cambiado. El cuerpo que se llama TAC, como decía Ángeles, de técnicos de la Administración Civil. El nombre actual es Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Esto es el resultado de una reforma de hace unos cuantos años que aplicó la denominación superior a muchos cuerpos de funcionarios, ¿no? Y este en concreto también. Pero seguimos coloquialmente llamándolos TAC,
que lo sitúa bastante rápidamente, ¿no? Entonces, este cuerpo tiene más de 50 años y surge con la idea de aportar a la administración pública profesionales que tuvieran una proyección, por así decirlo, horizontal, ¿no? Esto era lo que se pretendía, yo creo, y sigue siendo así, y es uno de las señas de identidad de este cuerpo, es que se proyecta de forma horizontal sobre las distintas actividades de la administración. Como sabéis, la administración pública está organizada pues, en función de las políticas que hay que hacer, ¿no? Pues medio ambiente o fomento o agricultura o industria y competitividad o economía. Bueno, pues cuando nace este cuerpo es con la finalidad de aportar a la administración profesionales que se pudieran desenvolver con facilidad en las zonas horizontales de los diferentes departamentos de la administración y que pudieran moverse de un sitio a otro. Esta era la idea inicial y realmente es uno de los aspectos clave que siguen marcando la personalidad, por así decirlo, de este colectivo, ¿no? Es un cuerpo que en algún momento llegó a llamarse cuerpo general, para que os hagáis una idea, frente a la idea de cuerpo especial. Esta denominación se sigue utilizando ahora, de manera un tanto impropia, es decir, los TAC pertenecen a un cuerpo general frente a los funcionarios, por así decirlo, con apellido, que son funcionarios de los cuerpos especiales. Por ejemplo, los ingenieros de caminos, canales y puertos del Estado les podríamos llamar un cuerpo especial en la medida en que están enfocados y orientados hacia una actividad concreta, o los inspectores de Hacienda, pues son un cuerpo especial, y los TAC éramos un cuerpo general. Esta denominación propiamente ya no se utiliza, pero sí que es indicativa de qué es lo que caracteriza a este grupo de gente, ¿no? Entonces nace, como os digo, como un cuerpo general y como tal, otra de las características que lo definen es que tenía y sigue teniendo, y ese tema tampoco ha cambiado prácticamente, ramas, por así decirlo, especialidades. En otros cuerpos también las hay, pero en este hay unas especialidades que, como os comentaré luego, no marcan especialmente a la gente, ¿no? Pero sí que permiten hacerse una idea de que aquí puede entrar todo el mundo, y esto es relevante de cara a vosotros. El cuerpo tiene 4 especialidades. Una especialidad jurídica, una especialidad sociopolítica, no sé si lo digo exactamente, sociales, ¿no? Económica, y una cuarta denominada técnica, que sí, es así, técnica, exactamente técnica, ¿no? Hay una clara desproporción, por así decirlo, si contamos el número de digamos, TACs que han accedido al cuerpo por una u otra especialidad. Esto es fundamentalmente lo que predomina es la especialidad jurídica, ¿no? Es la mayoría, probablemente más de la mitad, ¿no?, de los integrantes del cuerpo han accedido por esta rama, y supongo que ahora mismo pues seguirán entrando en esa proporción, ¿no?, incluso algo más, ¿no?, de la mitad, ¿no? La segunda en número es la de ciencias sociales, que es, desde luego yo utilizo la denominación política, probablemente de manera un tanto impropia, ¿no?, pero tiene que ver con la sociología, la ciencia política, etcétera, con estas cuestiones, ¿no? Jurídicos, sociólogos, politólogos, esto es el segundo bloque de la importancia. Economistas, hay relativamente pocos, aunque fue una rama importante en mi época, en la época en que yo ingresé, en los años 70 últimos y primeros 80, era una rama muy importante, había un número muy apreciable de gente. En mi promoción probablemente el 25%, ¿no?, eran economistas, ¿no? Yo creo que ha perdido fuerza, ¿verdad? Y
y ahora ingresan pocos, probablemente porque
Y el cuerpo, como os digo, ha cambiado poco y el procedimiento de ingreso, pues también poco. Probablemente lo que sucede es que las oportunidades profesionales de los ingenieros o del grupo pues han ido cambiando y ha habido momentos en que ha sido más fácil encontrar alternativas y por eso la gente se ha orientado menos hacia esto. Pero la rama técnica está ahí y el potencial para ingresar yo creo que es evidente, porque ha habido promociones, en la mía, por ejemplo, que había 60 plazas y éramos 8, me parece, pues este año que hay 62 plazas, ¿por qué no puede haber 8? Podría haberlos perfectamente, ¿no? No hay ninguna razón objetiva para que no los haya, ¿no? Porque, como os digo, ninguna de las condiciones importantes de contorno, como diréis vosotros, se ha modificado para que esto, a su vez, el resultado se modifique. O sea que estamos aquí por eso, yo creo, porque, digamos, existe esa posibilidad y hay que aprovecharla. Y lo digo desde la perspectiva de ingeniero, pero sobre todo, como no puede ser de otra manera, desde la perspectiva de TAC, porque podéis imaginaros que después de 40 años, yo, es verdad que en mis primeros años profesionales me dediqué a la construcción y a poner ladrillo y hormigón y tal, y aglomerado. Estuve 4 años o 5 en estos menesteres, pero los 40 años siguientes o los 37 años siguientes, pues ya he sido TAC, ¿no? Y por tanto, como no puede ser de otra manera, ahora de verdad lo que reflejo es la posición de TAC. Pero desde esa posición de TAC, que incluso yo la podría calificar de corporativa, porque Patricia, por ejemplo, ha sido presidenta de la asociación de este cuerpo, pero yo fui vicepresidente también hace unos cuantos años. O sea, que quiero decir que yo hablo con desde una cierta posición corporativa. Siempre lo hemos pensado, y yo en particular, cuando digo lo hemos, me refiero al grupo de ingenieros, que para el cuerpo de técnicos de administración civil la presencia de ingenieros era muy enriquecedora y, por tanto, había que facilitarla en lo posible y estimularla. Y por tanto, yo así lo sigo pensando, y por eso es por lo que digo que desde luego, a mí me daría muchísima alegría como ingeniero, pero también como técnico de administración civil, saber que en la próxima promoción de TACS había 5, 6 o 7 ingenieros, porque eso evidentemente sería, como os digo, creo yo, muy enriquecedor para el cuerpo de TACS, sobre todo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues a mí me parece que sería no solo una posibilidad real, sino algo de mucho valor, ¿no? Me gustaría hablar un poquito, y tengo que hacerlo, que probablemente lo entenderéis mejor, a base de mi propia experiencia como técnico de administración civil, del encaje de este cuerpo en el conjunto de la administración, ¿no? Como ya os decía, el cuerpo encaja, y los profesionales, de forma natural en todos los ministerios y todas las administraciones, ¿no? Ahora, al entrar, hablábamos con Inmaculada, que recientemente se ha cambiado y presta servicios a una comunidad autónoma, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, hay muchísimos TACs, o unos cuantos TACs trabajando, ¿no? Los TACs trabajan con cierta facilidad en cualesquiera sitios y cualesquiera administraciones. Ese es un aspecto a destacar de este cuerpo. Sobre todo cuando alguien tiene que tomar una decisión como la vuestra, ¿no? Todos los funcionarios teóricamente pueden hacerlo. Hay ahora mismo, bueno, pues la normativa de función pública no impide que las personas puedan moverse de un sitio a otro. Pero el cuerpo de técnicos de administración civil yo creo que es el que de forma natural está configurado para prestar servicios en diferentes administraciones, en diferentes ministerios, ¿no? No en todos los puestos, pero sí en gran número de puestos. O sea que de forma natural los funcionarios de este cuerpo nos movemos, ¿no? Nos movemos. Yo creo que en la inmensa mayoría, en la Administración General del Estado, probablemente en este momento, la inmensa mayoría o la mayor parte también en Madrid, porque es verdad que la Administración General del Estado, como sabéis,
ha reducido mucho su dimensión en las provincias, fuera de Madrid. Entonces, bueno, pues es el cuerpo que de forma natural se mueve en distintos sitios, ¿no? Y dentro de la propia Administración General del Estado, pues también entre diferentes ministerios. Yo os voy a relatar brevemente mi trayectoria profesional, que no es extraña, bueno, probablemente sí lo sea, sobre todo por la etapa final que veréis, ¿no? Pero que os permitirá haceros una idea de lo que os podría esperar, que será, por ejemplo, lo que le espere a Paloma en los próximos meses, ¿no? O Inmaculada, si quiere, también puede hablarnos de esto. Yo ingresé, como os digo, terminé la oposición en el 79 y me incorporé en los primeros meses del año 80, después de hacer un curso en Alcalá de Henares, que entonces la escuela estaba allí, de varios meses, lo mismo que ahora lo hacen aquí en la calle Atocha, ¿no? Mi primer puesto fue jefe de sección en la Subsecretaría de Aviación Civil, ¿no? Entonces, la pregunta que os podéis hacer es, bueno, ¿y por qué tu primer puesto fue jefe de sección en la Subsecretaría de Aviación Civil, que ahora no existe como tal, es una dirección general, hay una dirección general de aviación civil, creo. Bueno, pues realmente yo fui a una sección que se llamaba Sección de Gestión Económica o de Administración, no recuerdo muy bien, que se dedicaba a llevar los temas presupuestarios. Entonces, ¿cuál era mi aportación ahí? Pues realmente la que ha seguido siendo durante muchos años, es decir, saber, por así decirlo, sumar y restar con cierta facilidad, ¿no? Y no equivocarme en las proporciones, ni en los porcentajes, ni en estas cosas, ¿no? Que es algo que es al fin y al cabo casi lo único que nos queda de todas las matemáticas y de los fundamentos y todas esas cosas esas que estudiamos en la escuela, ¿no? Entonces, es verdad que eso tiene mucho valor, porque no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? No todo el mundo lo puede hacer, el hacer sumas y restas, porcentajes y cosas de estas, digamos, de memoria y rápidamente. Bueno, yo, como consecuencia de eso, me destinaron como jefe de sección en la Subsecretaría de Aviación Civil. ¿Por qué? Porque había allí, yo no iba, desde luego, a establecer las políticas de transporte aéreo, que en aquel momento no hubiera sido capaz, pero sí que era capaz de manejar los números del presupuesto y tal cual. Con independencia de mi experiencia anterior como contratista, hombre, que algo aportaba, evidentemente, haber estado 4 años yo en la obra allí peleándote, pues eso tiene mérito, ¿no? Pero, entonces, de ahí, de ese puesto yo, ahora ya no hay jefes de sección, no era entonces lo que entonces se le asignaba, y ahora también un nivel 24 en la escala de puestos de la administración, ¿no? Ahora ya ese nivel ya no se asigna, ¿no? Ya los puestos de entrada son de nivel 26, por lo menos, ¿no? Yo estuve ahí pues un año aproximadamente, un poco escaso. Bueno, entonces, después de eso, dentro del mismo ministerio, pero ya en otra dependencia, pues me ofrecieron otro puesto. Esto fue antes de un año, ¿no? Un puesto que era entonces era nivel 28. Era ya dar un salto, como veis, pues un salto profesional y un salto económico también. En el mismo negociete, es decir, en los aspectos presupuestarios, pero ya del ministerio, de la sede central que entonces era Transportes y Comunicaciones, aquí en los nuevos ministerios, en la Plaza de San Juan de la Cruz. Entonces yo estuve allí de nivel 28, pues otro año, más o menos, no recuerdo exactamente, pero imaginaros otro año, ¿no? Entonces hubo un momento que hubo una reestructuración administrativa y el Ministerio de Transportes absorbió turismo y no sé qué otras cosas, ¿no? Era transportes, turismo y comunicaciones. Como consecuencia de ese proceso, pues
hubo una estructura nueva y entonces yo pasé a ser subdirector general de administración financiera. Es verdad que siempre me he movido en el mismo ámbito, como veis, ¿no? Bueno, no ha pasado mucho tiempo, pero se supone que yo para entonces ya era un experto en estas cuestiones. Y me nombraron subdirector general en aquel momento, que era un puesto importante. Bueno, esto es uno de los temas que tiene el cuerpo, que rápidamente se agota la carrera profesional de los TACs, ¿no? En otros casos es más difícil, ¿no? Esto que yo os acabo de exponer hasta aquí no es en absoluto una excepción en la carrera de un TAC. Yo diría que se aproxima bastante casi a la tónica general. Es decir, que los TAC tienen oportunidades profesionales. A mí me surgieron en el mismo ministerio como estas cosas, pero si no es así, bueno, pues en función de las opciones personales, que también las hay, pues la posibilidad de ocupar puestos de nivel 30, que son los subdirectores generales o equivalentes, se le presenta a la gente bastante rápido, ¿no? Bastante rápido una vez que ha ingresado. Y es un aspecto que hay que valorar a la hora de tomar una decisión de ponerse a preparar una oposición. O sea que aquí no tienes incertidumbres, por así decirlo, desde el punto de vista de cómo va a ser tu futuro profesional. Es decir, el futuro profesional estará en tus manos, pero desde luego no vas a tener que preocuparte por ello, ¿no? Vas a poder alcanzar cotas de responsabilidad y puestos de responsabilidad rápidamente, con cierta facilidad, me parece a mí, Inmaculada, en la medida en que te lo propongas, ¿no? En que tú no digas, no, yo prefiero estar un poco más cómodo, o yo, pero esto de trabajar hasta las 8 de la noche o las 9, pues no va mucho conmigo, tal. Depende un poco cómo personalmente quieras orientar tu vida profesional, pero las oportunidades las vas a tener ahí en todo caso, ¿no? Lo cual, bueno, pues desde el punto de vista de tomar esta decisión que vosotros tenéis que tomar es importante, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso es todo. A partir de ahí ya, fijaros que yo estoy hablando de 3 años prácticamente después de haber ingresado en el cuerpo. Yo ya era subdirector general y lo que hice fue cambiarme de subdirecciones generales, ¿no? 2 o 3 veces más, ¿no? Entonces, finalmente terminé, pero por azar, ocupando una subdirección general que es el mismo puesto que ocupo ahora, 30 años después, ¿no? Y esto sí que ya es un poco raro, un poco más raro, como os decía, ¿no? Pero bueno, después de ocupar esta subdirección de administración financiera, pues yo fui secretario general de MUFACE, que es la Mutualidad de Funcionarios, y luego fui secretario general también, con la misma denominación, del Consorcio de Compensación de Seguros, puesto en el que sigo, como digo, 30 y tantos años después, ¿no? Esto último sí que es realmente raro en un TAC, ¿no? Esto es realmente raro. Sí que aquí estaríamos en el 10% de raros, ¿no? Porque en el 90% restante, pues ese movimiento puede seguir y cada 2 o 3 años, pues lo normal es que los TAC hagan un movimiento. No sé si es un poco exagerado, Inmaculada, ¿no? Pero vamos, esta sería un poco la tónica, ¿no? Buscando, me imagino siempre, pues una mejora retributiva o una mejora desde el punto de vista de profesional o tal, ¿no? Entonces, lo raro es encontrarse con una etapa como la mía, esta última, en la que realmente llevo 30 años en el mismo puesto. Esto es verdad que en este tiempo el puesto ha cambiado mucho, ¿no? Y la propia organización ha cambiado mucho, porque hemos pasado por diferentes etapas. Incluso la organización desde el punto de vista jurídico formal ha cambiado, ¿no? Porque inicialmente era un organismo autónomo, luego pasó a ser una sociedad estatal del 6.1b y finalmente ahora es una cosa que se llama entidad pública empresarial, o sea que la organización en sí misma
ha cambiado y eso en parte justifica, no es por buscar una excusa, que yo no me haya movido en los últimos 30 años, lo cual de verdad me hace parecer un bicho un poco raro, ¿no? Pero bueno, lo que sí quería resaltar, no sé si me estoy alargando demasiado, es que esta experiencia profesional mía es sensiblemente igual a la de probablemente el 80 o el 90% de los compañeros de mi cuerpo, ¿no? Porque en todos os encontraríais las mismas notas. Una primera etapa de ascenso, por así decirlo, muy rápida, y cuando llegan a ser subdirector general o subdirector general adjunto, no sé qué, pues ahí ya más estabilidad, pero cambios con relativa frecuencia, con una frecuencia de años. En definitiva, cuando te reúnes con un grupo de tax o cuando te encuentras a tax a los que no has visto hace tiempo, siempre tienes que preguntarle, ¿y tú dónde estás ahora? ¿No? Es una pregunta que en el resto de cuerpos normalmente no se hace, ¿no? ¿Y tú dónde estás ahora? Y entonces la gente te dice, pues, como decías tú antes, pues mira, desde hace 2 meses estoy o en la comunidad autónoma de no sé qué, o estoy en la oficina de turismo de Düsseldorf. ¿Qué haces en Düsseldorf? Pues mira, me surgió una oportunidad y me fui allí o tal. Entonces, esto yo creo que os sitúa bastante rápidamente en el tema. Entonces, yo creo que ya he vendido bastante bien el cuerpo, ¿no? Pero solamente quisiera hacer una intervención rápida en un aspecto concreto, y es el tema de la oposición tal como yo lo veo, con independencia de lo que luego comente Inmaculada y Paloma. ¿Se puede aprobar la oposición desde la perspectiva vuestra y qué se requiere para ello? Bueno, la cuestión es clara. La oposición se puede aprobar, cualquiera de vosotros está en disposición de aprobarla, lo mismo que estuvimos los que llegamos en su día, ¿no? Pues como en mi caso, desde la obra directamente o algo de esto. Sí que se requieren, en mi opinión, algunas condiciones, ¿no? Hombre, lo primero es decidir ponerse a ello, y para ello hay que tener yo creo, una cierta vocación de servicio público, ¿no? O sea, esto no es, la condición de servidor público no es algo de lo que se hable. Yo creo que hay que, de verdad, sentirla, ¿no? O sea, bueno, algunas frases que se han hecho famosas en estos últimos años o décadas. Yo he venido a la política para forrarme, cosas de este tipo. Bueno, no lo sé, sí que hay vocaciones y vocaciones, ¿no? Antes de meterse en una aventura como esta, desde luego hay que tener en la cabeza que, bueno, pues que tú vas a ser un servidor público. El sector público tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero, por ejemplo, aquí no te vas a forrar, evidentemente, ¿no? Esto es, o sea, hay cosas que hay que tener claras, ¿no? Aquí vas a vivir de tu sueldo, no sé qué, tal, más o menos justito, y no vas a poder hacer grandes maravillas, ¿no? Y por el contrario, bueno, pues a tener otras compensaciones, ¿no? Yo creo que ese aspecto sí que conviene tenerlo más o menos claro, ¿no? Hay que tener una cierta sensibilidad, y yo creo que esto es muy importante, tú lo podrás precisar más, sobre todo cuando me dirijo a vosotros, que sois ingenieros, con los aspectos, con los temas jurídicos, ¿no? Económicos y sociológicos. Es decir, yo he hablado antes de las 4 ramas. Lo que sucede es que esas 4 ramas es una división estrictamente formal. En realidad, tú en el momento que ya ingresas eres igual que todos, ¿no? Y Paloma ahora lo estará viendo muy claro, ¿no? El signo que te marca es la pertenencia a este cuerpo y a la promoción en concreto con la que tú te relacionas. Y de hecho, pues se pierde toda distinción. Pero no puedes probablemente superar este proceso selectivo si no tienes una cierta sensibilidad por los temas
un poco jurídicos, bueno, sociales, es decir, en mi época lo decíamos, yo no sé si eso es válido, que si no leías el periódico todos los días, pues es que te costaría más aprobar la oposición. Alguien iba un poco más allá y decía, no, es que tienes que leer los artículos de economía y de política y tal del periódico, ¿no? Eso yo creo que sí que permite haceros una idea. No sé cómo de válido sigue siendo ahora. El proceso selectivo no ha cambiado mucho, pero bueno, Inmaculada tendrá más criterios sobre este tema y me gustaría que te pronunciaras, ¿no? Yo creo, sin embargo, desde mi perspectiva, este es un aspecto importante. Es decir, que si no tienes esta sensibilidad y tiendes a rechazar y que te suenan mal todos los temas sociológicos, políticos, jurídicos, tal, pues probablemente te cueste más prepararte, ¿no? Por las propias características de la oposición. Y bueno, pues hay un tercer aspecto que es común a todos los tiempos, que es que hay que hacer un cierto esfuerzo, ¿no? Un cierto esfuerzo, bueno, cierto o mucho, depende de un... pero bueno, pero eso ya queda en la parte de cada uno. Con estas condiciones de partida que yo acabo de señalar, yo creo que cualquiera de vosotros, desde luego, puede formar parte de ese grupo, que, insisto, a mí me gustaría que fuera de 5 o 6 personas el año próximo, así que a ver si entre todos lo conseguís, ¿no? Porque vamos a poder hacer poco. Ángeles y yo, por mi parte, pues mira, ya he cubierto... Pero justito, ¿eh? Ya te has pasado un minuto. Bueno, pues no se hable más. Y mira que eres administrador, ¿eh? Te has pasado un minuto. Vamos a dar, si os parece, damos primero paso a Paloma, que nos cuente las desdichas del joven opositor, y luego ya que nos cuente Inmaculada un poquito qué posibilidades profesionales hay dentro del cuerpo. Paloma es ingeniero de caminos, estrena una promoción redonda, pertenece a la 50 promoción del cuerpo, una promoción L. A ver si llegamos llenos de ingenieros de caminos a la XXL y estas cosas, que lo consigamos. Y os va a contar un poco cómo ha sido su proceso de ingreso en el cuerpo. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo aprobé la oposición el año pasado, pertenezco a la promoción 50, como decía María Ángeles, que corresponde a la convocatoria pública de empleo de 2015. Esto os lo digo para que os hagáis un poco la idea de que es un proceso largo. O sea, yo ahora mismo soy funcionaria en prácticas y espero en breve, en un mes, mes y medio, ser nombrada ya funcionaria de carrera. Pero para que ya tengáis una primera idea, desde una convocatoria pública de empleo hasta formalmente ser funcionario de carrera, pueden pasar fácilmente 2 años, ¿vale? Mi objetivo de las palabras que os dirijo hoy es muy claro, es que os animéis a emprender esta aventura, porque realmente creo en ella y es una aventura apasionante. O por lo menos, si no consigo eso, despertaros el gusanillo y el interés para que sigáis un poco investigando y analizando si esta es vuestra opción. Para ello voy a contaros 2 cosas. Una, un poco, cuáles fueron los elementos de mi proceso de toma de decisión cuando me planteé opositar. Y una segunda, cuál es el proceso de oposición. O sea, el proceso selectivo consta de 2 partes, una fase de oposición y otra de curso selectivo. Voy a centrarme en lo que es el proceso de oposición, que es lo que es realmente más complicado, más duro, más exigente y el reto al que espero que muchos de vosotros os atreváis a enfrentaros. Lo que se refiere al proceso de toma de decisión. Bueno, pues como cualquier decisión importante en la vida y desde la mente cuadriculada de un ingeniero, uno va a hacer un análisis de ventajas e inconvenientes, de pros y contras o como lo queráis denominar. Y yo es lo que hice. En primer lugar, tienes que tener el acceso a la información de saber que existe esta oposición, que un ingeniero puede acudir a ella, pero bueno, todos los que estáis aquí, esa primera idea ya la tenéis y si no, por lo menos la estáis recibiendo ahora mismo en vivo y en directo. Lo primero, recopilar información. Recopilar información, esta es una muy buena oportunidad en un foro como este. También información escrita. Yo os recomiendo que os conectéis a la página web del Instituto Nacional de Administración Pública, del INAP, en la pestaña Selección. Ahí tenéis el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
y ahí está toda la información de las últimas convocatorias de los últimos años. En las que ya están terminadas hay un informe final donde viene un resumen sobre toda la oposición y ahí podéis ver datos estadísticos, los exámenes y bueno, los que superaron el proceso y sus posiciones, y es interesante. También podéis conectaros a la página web de la asociación del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, que hay una pestaña opositores que no requiere ni validación, ni identificación, ni nada, que también viene algo de información. Pero lo que realmente os recomiendo, yo lo hice y realmente fue una experiencia valiosa y una información muy a tener en cuenta en un proceso de toma de decisión, es que intentéis entrevistaros con algún TAC, en particular también TACs de técnicas. Igual que me pasó a mí, os pasará a cualquiera de vosotros, vuestra red de contactos, aunque sea el primo, el vecino, el amigo, el no sé qué, todo el mundo tiene un TAC en su vida. Parece mentira, pero están allí. Yo ese proceso de toma de contacto con estas personas, de preguntarles de su experiencia, tanto de la oposición como de la carrera profesional, pues me ayudó mucho en la toma de decisión. Y tengo que deciros que además descubrí algo muy interesante, que es, desde luego, la motivación y pasión que ponen los TACs en lo que hacen. Parece mentira, pero realmente todas las personas con las que yo contacté y las que he ido conociendo después, sobre todo ahora durante el curso selectivo que he tenido, es que sienten verdadera pasión por lo que hacen y creen realmente en lo que están haciendo y tienen mucho por hacer. Entonces, a mí eso fue una de las cosas que me aportó mucho valor. Otra opción que tenéis también, y en la página web de la asociación vienen contactos de academias y podéis contactar con ellos también si no te encontráis un contacto más personal o directo para que os expliquen un poco más, pero es empaparse un poco de la información. Una vez tienes recopilada toda esa información, pues al final haces tu análisis. En lo que se refiere a tu propio análisis de tus pros y tus contras, por supuesto que hay muchas ventajas relativas a la estabilidad profesional, muchas ventajas relativas desde mi punto de vista a que se trata de una carrera profesional multidisciplinar, que vas a poder hacer muchas cosas distintas, que existe una movilidad funcional y que el concepto ese de ingreso en la Administración General del Estado para tener un puesto en el que voy a hacer lo mismo ya el resto de mi vida, olvidaros de esa idea porque no es la de este cuerpo. También, en mi caso, sí que era interesante, es que las plazas convocadas, las ofertadas, el 99,9% de las plazas son en Madrid, ¿vale? Pero si bien es cierto que existe siempre la posibilidad, y Función Pública está ahora trabajando mucho sobre eso, es que aquellos que estén interesados en no trabajar en Madrid sino en provincias, es relativamente sencillo el que en las delegaciones y subdelegaciones de gobierno se creen puestos para los TAC de nueva promoción. Y otro aspecto también interesante es la posible carrera en el exterior, tanto en las oficinas de información como en las de turismo, en las de educación también hay. Yo he estado ahora mismo hace relativamente poco con el curso selectivo en Bruselas, en la REPER, en la representación de España permanente frente a la Unión Europea. Hay muchos TACs allí trabajando. En cualquier sitio, o sea, si estáis interesados en una carrera profesional en el exterior, también es una opción muy viable en este ámbito. Quería insistiros en esta fase de análisis que también pues, hagáis un análisis de vuestra propia situación personal, que es importante. Más allá de vuestra situación profesional, económica y lo que os pueda uno pensar cuando se embarca en una aventura como esta, yo os puedo decir que dentro de mi cuadriculatura está, mi hoja Excel sobre cuándo, tiempos, etcétera, estaba hecha. Pero creo que no debo dejar de deciros que hay que hacer también ese análisis de vuestra situación personal, de vuestro entorno, si compartís vida en pareja, si vivís juntos, si tenéis hijos, el opositor se lo juega todo, pero su entorno también. Tu entorno también se queda sin vacaciones, sin fines de semana, sin tiempo de ocio. Entonces, el compartir un poco también este análisis y contar con el apoyo de tu entorno, que te va a venir fenomenal cuando flaqueas un poquito, que de vez en cuando dices, Dios santo, ¿dónde me he metido? Pues si vais a, por lo menos, hacer el análisis, os diría que ese ejercicio también lo hicierais. Una vez visto un poco el proceso este de toma de decisión, que también quería un poco, retomando las palabras de Luis,
dentro de muchas cosas, vamos, yo creo que el perfil técnico te abre mucho la mente para ser capaz de afrontar muchas cosas. Creo además que con lo que ha dicho Luis hay dos elementos que para mí me parecen fundamentales. Uno, la vocación de servicio, que es verdad que si no tienes esa vocación de servicio público, de pensar que esto que estás haciendo tiene un sentido porque vas a desempeñar una carrera profesional que está destinada a transformar nuestra sociedad, o sea, esa es la idea, aportar tu granito de arena para que desde la administración pública, en la sociedad en la que vivimos, funcione mejor. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el relativo a te tiene que gustar el contenido del temario y lo que estaba diciendo un poco Luis. Te atrae la actualidad de España, la actualidad internacional, cómo funcionan las políticas públicas, cómo funciona la economía, cómo funcionan todos los elementos jurídicos que conforman el Estado de Derecho. Todo eso te tiene que resultar muy atractivo, porque si no es demasiado duro, demasiado exigente como para que en los momentos de flaqueza no tengas donde agarrarte. O sea, yo, en mi caso, en mi experiencia, te agarras a que te atrae el destino final, ya que realmente esto es muy duro, pero es muy atractivo lo que estás aprendiendo, lo que estás desarrollando y en lo que estás profundizando. Por otro lado, insistir en lo que decía un poco Luis, y yo creo que, sobre todo mi experiencia de este último año durante el curso selectivo con mis compañeros, creo que no solo desde el punto de vista de los ingenieros, su oportunidad profesional en la Administración General del Estado a través del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, sino también desde el otro lado. El contar con los perfiles técnicos es buenísimo. O sea, yo, mis compañeros de promoción lo veo, pero creo que la idea del cuerpo, esa idea transversal, generalista, que es capaz de abordar distintos problemas en distintas dimensiones, para el propio cuerpo y para el bien final de la propia administración y de la sociedad, es buenísimo que existan distintos perfiles, que es la idea esa multidisciplinar. Los conceptos de ese trabajo en equipo, con distintos perfiles, con distintas formas de pensar, con distinto bagaje profesional y académico, aportan muchísimo más que todos cortados por el mismo patrón. Entrando ya, que no quiero enrollarme mucho porque sí me gustaría que le hagáis todas las preguntas del mundo a Inma, porque Inma es mi preparadora y la preparadora de los últimos 4 tags técnicos que han aprobado, así que ya podéis imaginaros que tiene mucho valor todo lo que os pueda contar. Os voy a contar un poco el proceso de oposición, cómo es. El proceso son 4 ejercicios, ¿vale? Yo, en mi caso, el primer ejercicio fue en febrero de 2016 y el último ejercicio en septiembre de 2016. O sea, estás 8 meses, porque esto, todavía me resuenan muchas palabras de Inma en la cabeza, es una carrera de fondo. O sea, esto es todos los días te levantas y corres un poquito porque vais a ir a la Olimpiada. O sea, vais a por una medalla de oro y para ir a la Olimpiada hay que entrenar todos los días. Hay que plantearse que es mucho tiempo y mucha dedicación. Entrando en los 4 ejercicios. El primer ejercicio es un escrito, tienes que escribir durante 4 horas 2 ensayos. Para el primer ensayo te dan 2 títulos a elegir uno, y es un título de la actualidad de España o internacional que tiene mucho que ver con la parte común del temario. El segundo ensayo, el segundo escrito, es un escrito de actualidad que tiene que ver con la parte de la rama de especialidad que estés preparando, y también tienes 2 títulos a elegir uno. Yo, en mi caso, el año pasado, para el primer ejercicio elegí 30 años de España en la Unión Europea, y para el segundo ejercicio elegí la 4ª revolución industrial y el impacto de la robótica en la sociedad. A mí me tuvo que enseñar Inma a escribir porque yo no sabía escribir. O sea, yo en mi etapa laboral en el sector privado tenía una forma de escribir, informes, presentaciones, documentos, tanto. No
es esa forma de escribir. Tienes que aprender a escribir de nuevo porque tú lo que tienes que hacer es un escrito que responda al título, que sea coherente, tienes que llevar un hilo conductor que permita al tribunal llevarle de la mano siguiendo lo que has escrito y tienes que hacer un planteamiento, nudo y desenlace. Tienes que aportar datos, citas, tienes que utilizar referencias nacionales, internacionales. A mí me encantó preparar este ejercicio, no solo porque aprendí a escribir, sino también porque un poco lo que decía Luis. ¿Cómo se prepara este ejercicio? Pues estudias el temario, pero yo me levantaba todos los días escuchando radio, leyendo 2 periódicos de prensa nacional, el The Economist, etcétera. Tienes que buscar artículos que no tengan contenido político, porque tú no puedes escribir contenido político. Tú eres un técnico y estás exponiendo una información que tiene que alejarse lo más posible de cualquier contenido político. Utilizas artículos de premios Nobel, de académicos, etcétera, etcétera. Es personalmente muy enriquecedor, o sea, aprendes muchas cosas y además te creas un criterio propio sobre muchos aspectos y muchos temas que antes te sonaban mucho más de oídas y ahora realmente tienes capacidad de acceder. Una vez finalizado el ejercicio, este ejercicio se defiende después uno por uno delante del tribunal, que simplemente es la lectura de tus escritos delante del tribunal. Ah, que se me olvidaba. Tienes que aprender a escribir y además tienes que volver a escribir con la mano, porque se hace con bolígrafo y papel de calco. Entonces, yo en mi caso hacía muchísimos años que no escribía con boli y tuve que volver a empezar a decir 4 horas y rapidísimamente a poder escribir lo más rápido posible. Pero bueno, volver a coger un bolígrafo y estar 4 horas escribiendo con un boli y un papel es una experiencia que te hace volver a sentir joven en muchos aspectos, ¿no? El ejercicio lo lees delante del tribunal y ese mismo día, si defiendes por la mañana, última hora de la mañana, y si es por la tarde, última hora de la tarde, salen las notas de los aprobados. Solo figuran los aprobados con su nota. Es un ejercicio eliminatorio como todos los de la oposición. Si no pasas el primer ejercicio, vuelves a casa, pues vas a la casilla de salida sin pasar por caja. Esto es el inconveniente del proceso. El segundo ejercicio es un ejercicio de idiomas. El idioma obligatorio puedes elegir entre inglés o francés y luego existe también la opción de hacer un ejercicio de idioma voluntario, que ya ahí puedes elegir inglés, francés o alemán, y que este no es eliminatorio, solo sirve para subir nota si apruebas el ejercicio obligatorio. El ejercicio de inglés tienes que hacer una traducción de inglés a español para la que te dan 30 minutos y luego un listening te lee, normalmente es un miembro del cuerpo de traductores del Estado que, vamos, es bilingüe, nativo habitualmente de la lengua que corresponda y te dan 30 minutos. Se supone que para hacer un resumen, en realidad yo creo que eso se está tergiversando cada vez más y escribe todo lo posible sobre lo que has escuchado. Y luego la última parte del ejercicio es ya el día que lo defiendes delante del tribunal, tú lees los 2 escritos que tienes y luego tienes 15 minutos de preguntas con el tribunal. Esas preguntas... antes a mí me contaron que podían ser alguna un poco más coloquial, de dónde le gustaría a usted viajar, cuál es su comida favorita o qué hace en su ocio. En mi caso, yo además me puse muy nerviosa porque lo que me iba llegando de mis compañeros de las preguntas eran un poco más complejas. O sea, preguntas sobre el Brexit, preguntas sobre cómo solucionaría usted el problema de la inmigración, qué opina de la guerra de Siria, cómo evaluaría usted el desempeño del empleado público. O sea, yo recuerdo que decía, si mi problema no es el inglés, sino que en función de eso, como te pueden preguntar lo que quieran, si el problema es que no sé ni qué decirles en español, o sea, pero uno se prepara y se hace. No os he dicho, el primer ejercicio simplemente lees y no te hacen ninguna pregunta. En este sí te hacen las preguntas. Las notas del idioma salen al final del todo, después de que hayan pasado a defender delante del tribunal todos los del idioma obligatorio y también los del voluntario, salen las notas del idioma. Aquí quería hacer hincapié en que hay muy buen nivel de idiomas
y yo lo considero que realmente si no tienes muy buen nivel, es muy, muy, muy complicado poder compaginar lo que es la preparación de la oposición con el mejorar considerablemente tu nivel de idioma, porque creo que es demasiado exigente para uno mismo el poder conseguir esas cosas. He conocido personas que se han visto muy frustradas porque no tenían el nivel del idioma en ese sentido y bueno, porque lo sepáis y no os llaméis a... hay mucha gente que es Erasmus, que ha estado en Erasmus, que habla muy buen idioma y yo creo que es un C1 más o menos lo que están pidiendo de nivel, podríamos decir, pero bueno, que eso lo tengáis también en cuenta. El tercer ejercicio es, bueno, yo el día que aprobé el tercer ejercicio dije que había subido el Tourmalet, para que os hagáis una idea. Y yo no monto en bici, pero eso debe ser muy parecido. El tercer ejercicio es el examen oral delante del tribunal. Tienes que cantar 4 temas durante 1 hora. Yo hasta que preparé la oposición jamás había hablado 1 hora seguida, nunca, jamás en mi vida. Pero fui capaz de hacerlo. Y si yo fui capaz de hacerlo, cualquiera de vosotros es capaz de hacerlo. El temario actualmente son 162 temas en la última convocatoria, son 84 temas comunes y 78 temas de la rama específica técnica. Los temas comunes a mí me parecieron muy, muy, muy atractivos, o sea, estamos hablando de ciencia política, derecho público, estructura económica y social de España, turismo, relaciones internacionales y Unión Europea y gestión pública. A mí me costó muchísimo. Primero, porque yo tuve que aprender a hablar en jurídico, que yo no sabía. O sea, la forma es, de verdad, que para nosotros es otro idioma. A mí me costó el entender hasta el lenguaje y ser capaz de expresarme con ese lenguaje. Pero como todo, te pones, aprendes, practicas y lo haces. Mi primer tema, el primer día que hablé con Inma y me dijo, vas a probar esto y tal, me dice, bueno, te voy a dar los 2 temas más complicados y tú los preparas y vienes. Entonces me dio el tema de la Constitución, así a pelo, y el de la corona. Yo llegué y el primer día canté 11 minutos la corona. Ya me fui a casa diciendo, solo 11 minutos. Se supone que tú tienes 1 hora, 4 temas y tienes que repartir el tiempo equitativamente entre cada tema. Tienes que dedicar 15 minutos, minuto arriba, minuto abajo, pero no puedes estar 18 minutos en un tema y 12 en otro porque el tribunal va a pensar que es que el de 12 no te lo sabes. Es más, los temas tienen varios epígrafes y tú deberías distribuir tu tiempo razonablemente equitativo entre los distintos epígrafes. A la hora de examinarte, a ti te dan 20 minutos para hacer un esquema de lo que vas a decir y luego ya con tu cronómetro, que tú vives pegado a tu cronómetro todo el día porque te estás cronometrando todo el día lo que haces, y tu esquema te lanzas a hablar durante 1 hora seguida sin interrumpirte y cuando terminas los miembros del tribunal te hacen preguntas. Con respecto a los 4 temas, tú primero eliges 3 bolas de los temas comunes y puedes desechar 1. Y luego eliges 2 de los temas de la rama específica y ahí no puedes desechar ninguno. Los miembros del tribunal te hacen preguntas cada uno una y tienes miembros habitualmente TIC o TAC técnicos el día que tú expones, que son los que en general te preguntan más sobre la parte de la rama de la especialidad, pero también te hacen preguntas sobre... Y ese es el tercer ejercicio. Y ya el cuarto ejercicio, bueno, no os he dicho que la parte del temario de la parte de la rama específica son 3 bloques de temas. Un primer bloque que es estadística, que no vais a tener ningún problema en la preparación de esa parte. Para los temas de estadística, en algunos casos, necesitas hacer algún gráfico o alguna fórmula, tienes un clip chart delante del tribunal y consiste en, pues, el único problema es que no puedes dejar de hablar mientras tienes que escribir algo en el clip chart, tú tienes que seguir con tu charla y deciros también que en ese sentido no debe ser una clase magistral, o sea, tú estás haciendo una exposición, el papel del opositor es de seguridad con respecto a los contenidos que está exponiendo, pero también una dosis, un grado de humildad razonable frente al tribunal que
que es el tribunal que te está examinando. Por último, el cuarto ejercicio es un ejercicio práctico. En este caso sí que lo haces con ordenador, te dan Word y Excel para hacerlo. Y en los últimos años, las últimas convocatorias, pues casi siempre el enfoque ha sido el mismo, el hacer un planteamiento de la creación de una nueva unidad. Se ha aprobado una nueva ley, se asumen nuevas funciones desde una dirección general, cualquier aspecto novedoso y te están pidiendo que resuelvas con un sistema de información, porque es que creo que no os lo he terminado de decir, he dicho estadística, es la parte del temario específico, un bloque de estadística, un bloque de investigación operativa. El contenido de investigación operativa pues tiene que ver con métodos de planificación, de cuantificación, etcétera. Y luego el gran bloque que lleva los temas de informática y comunicaciones. Y es sobre este gran bloque sobre lo que versa el ejercicio del cuarto ejercicio, que para cada rama tiene su ejercicio específico. Entonces, lo que os decía, el planteamiento puede ser cualquiera existe una nueva necesidad, ya sea por una nueva ley, una nueva organización, una nueva asunción de funciones, y plantee usted un sistema de información que resuelva esta nueva situación. En paralelo te están solicitando que des información sobre la legislación vigente que aplica al respecto, sobre todo temas de contratación pública, todos los temas relativos a la protección de datos personales, temas relativos a la identificación, al proceso y todos los aspectos técnicos de las nuevas leyes 39 y 40 en ese sentido sobre todo la interoperabilidad, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes que combinar una parte técnica, pero nunca dejas de ser un TAC. Siempre estás con el marco jurídico en el que te estás basando y en el que te estás apoyando a la hora de defender tu solución. Los ejercicios se vuelven a defender delante del tribunal y el tribunal también te hace preguntas sobre tu ejercicio. En el tercero salen las notas como en el primero, el mismo día que te examinas, al final de la mañana o de la tarde. En este último ejercicio, en el cuarto, hasta que no se han examinado todos, no salen las notas, que ya es el último. A partir de ahí, la siguiente fase, que es la que os decía, es el curso selectivo. Y deciros también, porque es interesante, que este año para nosotros el curso selectivo nuestro de la promoción 50 es el primero que además es máster en Administración Civil del Estado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. O sea que tiene el doble atractivo de que tienes una titulación de máster universitario una vez superas el curso selectivo. Hasta donde sé, nunca jamás nadie que haya aprobado la oposición ha suspendido después el curso selectivo. El curso selectivo está bien, tienes ponentes interesantes, tienes que hacer trabajos individuales, en grupo, algún test, pero vamos, nada que ver con el proceso anterior. Es muy exigente, tienes que estar estudiando, leyendo, escribiendo todos los días. O sea, el ritmo se pierde, al final creas músculo y ese músculo lo tienes que ir ejercitando día sí, día también, día sí, día también. Es un proceso muy atractivo por lo que creces intelectualmente, por lo que te vas conociendo a ti mismo, porque al final estás dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, te falta tiempo para compartir con otras personas, te falta tiempo para dormir y te vas conociendo a ti, vas diciendo esto lo puedo hacer de esta manera y ahora estoy demasiado cansada y lo tengo que dejar y no me merece la pena seguir porque no le estoy sacando provecho. Y bueno, vas descubriendo muchas cosas incluso sobre ti misma. Y ya para terminar, deciros que os animo de verdad a que emprendáis esta aventura porque realmente no solo el colofón final de poder superar la oposición y de poder empezar una carrera profesional con todas las ventajas que supone, que voy a dejarle a Inma que os cuente todas las ventajas que tiene, sino el propio proceso tiene mucho, mucho atractivo y que realmente, además, insistiros en que yo creo que el perfil de los ingenieros en este cuerpo es muy, 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 de verdad, que muy bueno, tanto para la administración como para la sociedad en general. Así que, de verdad, planteároslo,
y espero poder llamaros compañeros dentro de muy poquito. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a dar entrada a Inmaculada. Inmaculada tiene un defecto, que también es ingeniero, con lo cual nos va a contar las salidas profesionales dentro de los TAC, pero siendo un técnico. Y como hemos estado hablando fuera, en unas posiciones un tanto particulares ahora mismo. Así que os dejo con Inmaculada. Muchas gracias. Bueno, yo, después de lo que han dicho Paloma y Luis, me queda poco que decir, pero sí que os animo. Es verdad, como ha dicho, gracias. Como ha dicho Luis al principio, se desarrollan trabajos horizontales, hay mucha transversalidad, se forma parte de equipos multidisciplinares que enriquece muchísimo. Y una frase que a mí me parece magnífica, que ha dicho: la pasión que le ponemos todos a este trabajo. Es verdad, sacrificas porque estás muchas horas en el trabajo, no te cuesta, pero sí que estás muchas horas, llegas a casa pues muy cansado, se trabaja todas las tardes, lo del funcionario de 8 a 3 no existe entre los TAC, es de 8 a 8, 9, 10. Te llevas trabajo a casa a veces, los fines de semana, se concilia regular. Y bueno, pero es un trabajo absolutamente enriquecedor. Yo no pertenezco a esta magnífica casa, soy doctor ingeniero agrónomo, pero también estaba en obra, no de la envergadura vuestra, evidentemente. Nosotros hacemos presitas de tierra y cosas de esas, o sea, mucho más simples, regadíos, pero pequeños. Pero sí que me había pasado, antes de opositar a esto, pues 16 años y medio en la obra. Y bueno, pues eso tiene también un recorrido importante, pero trabajaba en la administración pública, no como funcionario de carrera, pero sí como funcionario interino. Y sí que se había gestado en mí una vocación de servicio público importante, y es que eso es clave, porque el proceso selectivo es costoso. Ya lo habéis oído de lo que ha dicho Paloma, o sea, te cuesta esfuerzo, te cuesta sacrificio, te cuesta lágrimas, te cuesta hombros de la familia que siempre está ahí y que es tu mayor apoyo, claro. Los amigos, los que opositan contigo, que entienden tus neuras y los momentos estos terribles que pasas que dices: esto no me lo puedo estudiar, por Dios. Soy ingeniero, la primera vez que lo ves la jurisdicción contenciosa y dices: bueno, esto se lo estudian los de derecho, yo soy ingeniero, esto para mí está chupado. Pues no. Es dificilísimo. Y dices: y encima tengo que cantar esto 15 minutos. Por Dios, qué espanto. Esto no hay quien lo haga. Pues sí, se puede hacer y lo hemos hecho todos y lo hemos pasado. Que a veces algunas cosas te cuestan más que otras, sin duda ninguna. Pero qué cosas no cuestan en esta vida. Se acopla, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que os animo es que si tomáis la decisión, que os metáis, como decía Paloma, no lo he dicho exactamente así, pero hasta la cocina. Es una oposición muy bonita. Yo espero que no, pero la volvería a hacer. Sobre todo por lo que enriquece personalmente. Los temas de ciencia política son los típicos temas estos que siempre te has querido estudiar, pero como ingeniero nunca te puedes estudiar. Y es el momento ahora perfecto para estudiártelos. Luego te da un recorrido impresionante que cuando oyes hablar de la Unión Europea, oyes hablar pues de ciencias sociales, de humanidades, aunque no sea tu especialidad, pero el temario común te permite, cuando lees el periódico y alguien habla del PIB o habla de pues la situación de la Unión Europea o situación de fronteras, o se hace mención a alguna estadística o hablan de macromagnitudes, a ti eso no te suena a música celestial. ¿Sabes lo que estás leyendo en el periódico? Importante, todos los días, al menos uno. Y entonces te da un estímulo para seguir aprendiendo y para seguir conociendo cosas. Hay veces que ya escuchas las noticias y dices: Dios mío, lo que están diciendo, eso es un disparate. Eso te
no te pone por encima de los demás, ni muchísimo menos, pero te da una satisfacción de decir, lo que me está obligando esta oposición a estudiar me está enriqueciendo muchísimo y me está permitiendo conocer otras cosas que durante la carrera no me he estudiado, o no he tenido oportunidad, o bueno, o no ha surgido el momento. Yo sí que estoy convencida de la vocación de servicio público, como ellos, desde antes de opositar, porque si no, no habría opositado. Sí que me ha costado mucho trabajo porque yo la hice trabajando con familia, con casa y bueno, pues con todos los sacrificios que supone eso. Bueno, pero el que algo quiere algo le cuesta y si tienes apoyo, pues y te quitas de dormir y del cine y del teatro y de las cervezas y de todo eso, pues se puede. Bueno, de vez en cuando también puede salir un poco, pero que merece la pena absolutamente. Yo, parafraseando a Luis, yo probé hace 11 años y mi movilidad en esta primera década ha sido magnífica. Me he movido siempre que he querido y bueno, mi primera movilidad fue al mes y medio. Eso ya, ahora creo que no dejan. Me hice el periodo de prácticas, como os ha contado Paloma. Mi periodo de prácticas fue en la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces estaban cambiando la RPT, la relación de puestos de trabajo de la entidad. Y bueno, pues el que era mi jefe, que era el secretario general, me llamó y me dijo, oye, cuando pruebes te cambio la RPT y tienes aquí un puesto de jefe de área para ti, de gestión de recursos humanos y de recursos económicos. Y dije, estupendo, me encanta. Entonces tomé posesión en el sitio que yo quería tomar posesión, que era la Oficina Española de Patentes y Marcas. Está adscrito a Industria, un organismo independiente, un organismo público. Tomé posesión en el sitio que quería, pero al mes y medio me fui. Y pues, bueno, estupendamente. Me quedó así la espina de bueno, patentes, ¿qué hubiera podido hacer? Empecé la tesis porque se me ocurrió una idea estupenda de mezclar transversalidad de buenas prácticas agrarias y propiedad industrial, pero me fui con la base de datos, claro, para hacer la tesis. En la Agencia Española de Protección de Datos, cuando llevaba 3 meses, me ofrecieron un puesto de vocal asesor nivel 30 para el desarrollo y el impulso de la sociedad de la información. Además me vinieron a buscar, porque yo no me había movido, estaba muy a gusto allí, aprendiendo muchísimo de recursos humanos, de recursos económicos y de trato personal, porque la agencia es un sitio relativamente pequeño, pero conviven muchos colectivos pues que tienen un peso importante. O sea, los inspectores de datos es una gente muy potente. Y yo estaba ahí en la Secretaría General, pues mi trabajo horizontal, con recursos humanos, recursos económicos, yo a mis cosas y a aprender. Y me ofrecieron durante toda la oposición, que muchas veces Paloma me lo ha oído 200 millones de veces, yo cuando pruebo la oposición, vocal asesor nivel 30 y ya está. A consolidar y ya me quedo ahí y no lo cogí. Me quedé en mi 28 aprendiendo y estuve ahí 2 años más o menos hasta que me ofrecieron un puesto de vicesecretaria general en la delegación de gobierno y ahí se me fui porque mi jefe había sido vicesecretario general en la delegación de gobierno y me dijo, allí vas a ver cosas que no vas a ver en ningún sitio. Es un puesto precioso donde estás aprendiendo todo el día, durísimo, pero espectacular, porque es administración periférica, que ahora se llama administración territorial, pero tienes al Ministerio de Hacienda, del que dependes, por otro lado están las áreas funcionales, tienes la comunidad autónoma, que también la tienes al lado, y el ayuntamiento con su ley de capitalidad también al lado, entonces es agobiante, todo encima. Y luego tienes las aduanas, bueno, el Centro de Vacunación Internacional. Bueno, es un puesto magnífico. La zona de comisos de drogas, que es muy divertida. Bueno, es muy complicada, pero es divertida. Las anécdotas que te pueden pasar allí. Y allí estuve 3 años y medio, hasta que me ofrecieron el puesto de subdirector adjunto en la oficina de patentes y era como la espina que yo me quería sacar de haberme ido
corriendo, nada más tomar posesión. Me fui, pero allí duré muy poco, porque seguía sin responder a mis expectativas y me ofrecieron un puesto de vocal asesor en el gabinete de un ministro y me pareció pues, un puesto estupendo. Los trabajos en los gabinetes son muy curiosos, no tienes días de la semana ni horas al día, pero aprendes muchísimo y conoces a gente pues que te enriquece mucho. Yo estaba con el ministro de Educación, que bueno, es un ministro que ha estado denostado, pero para todo el gabinete éramos todo tax. En el Ministerio de Educación hay 100 y pico tax, porque todos los directores de gabinete eran todos tax, el SGT era tac, el vice-SGT era tac, allí todo el mundo era tac, el subse era tac. Entonces estabas en un terreno dentro de que educación pues tenía los problemas que tenía, pero no estabas en un terreno hostil, todos hablábamos el mismo lenguaje y la verdad es que fue un puesto absolutamente enriquecedor. Luego me marché a un puesto que me apetecía, cuando cambiaron el ministro dijeron que nos iban a cambiar, luego al final no, que nos iban a cesar porque venía nuevo equipo, luego al final eso no se produjo, pero a mí, bueno, me había gustado un puesto de recursos económicos en el Ministerio de Justicia, que también allí se ven cosas muy peculiares y muy diferentes y me marché. Y estando en ese puesto, pues la directora general de la mujer de la Comunidad de Madrid este año, a principio de año, me dijo que se le había quedado vacante una subdirección general que si la quería. Claro, allá voy. Y bueno, pues me lancé, llevo 3 meses, es un puesto durísimo porque mi subdirección se llama de asistencia a las víctimas de violencia de género. Con eso ya hemos hecho todo. Y sobre todo con el año que llevamos, pues es un puesto muy duro. Es un puesto precioso. Se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, pues yo tenía mi prevención hacia las comunidades autónomas, pero la sintonía entre la Comunidad de Madrid, esta Dirección General, y la Dirección General y la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la sintonía es total y absoluta. Trabajamos muy bien y muy a gusto y la verdad es que bueno, pues mi directora, estoy participando en las conferencias sectoriales, en el Pacto de Estado por la Violencia de Género y bueno, pues la red de recursos para atención a las víctimas de la Comunidad de Madrid es muy potente y estamos dándole difusión. Ahora estamos metidos de lleno en la campaña de trata que se va a hacer pública dentro de nada y bueno, pues están haciendo cosas muy, muy interesantes. Es un reto impresionante porque, bueno, pues es un puesto ahora mismo en la situación que estamos, por desgracia, muy difícil, pero bueno, yo me he atrevido con él. Todo lo que puede pasar es que si lo hago mal, que me cesen. Eso es lo que pasa con los puestos de libre designación. De un día para otro te agradecen los servicios prestados, sales en el BOE, aquí en el BOCAM y ya está, te vas, te buscas otro sitio y ya está, no pasa nada. O sea, los puestos yo me he movido desde que aprobé, me he movido por puestos de libre designación y eso ya sabes lo que significa. No tienes un puesto de estructura fijo, pero bueno, son puestos en los que he estado que son absolutamente enriquecedores. Y bueno, yo cuando he preparado, al hilo de las flores que me ha echado Paloma, que no me las merezco, por supuesto, yo siempre opino que el mérito siempre es de los alumnos, siempre, porque son ellos los que pelean con el tribunal, ellos son los que se enfrentan al proceso selectivo y el preparador pues es una guía que sugiere, que recomienda, pero quien se mete los temas entre pecho y espalda es el alumno y quien pasa las penalidades que pasa. Es verdad que es un proceso enriquecedor, muy enriquecedor. Yo llevo preparando desde que mi jefe en la Agencia Española de Protección de Datos me metió en esto y creo que son 6. Sois 6 los que habéis aprobado este año. Hay 3 en el cuarto y uno de ellos es ingeniero de caminos y espero que aprueben los 3
y sobre todo de ingeniero de caminos, ya que estamos aquí, sobre todo porque, bueno, quiero que aprueben los 3, por supuesto, pero Fernando es que es un chico brillante. No porque sea ingeniero de camino, los demás también, pero es que este chico es brillante y lo lleva demostrando desde el primer ejercicio. Y bueno, aparte de que se ha estudiado los temas por el derecho y por el revés, y bueno, pues eso tiene su fruto. Ha llevado unas notas buenísimas y bueno, yo espero que aprueben los 3, sobre todo por lo que decía Luis, porque desde que yo llevo preparando esto, todos los años ha aprobado un alumno, menos uno, que se levantó en el tercero. Una chiquita se levantó en el tercero y no cantó. Se le dio el ataque de pánico porque le dije, venga, anímate, te va a caer el tema 5 y el de la corona. Y repásate eso, ya está. Las tonterías que se dicen cuando te queda una semana para cantar. Y entonces le cayó el tema 5 y la corona. Y se levantó, lo hubiera matado. Dice, no, porque ella era matemático. Dice, yo por teoría de probabilidades, eso es justo, no me lo repasé. Bien, pues estupendo. Y bueno, salvo ese año, pues aprueba eso, 1 o ninguno. En mi promoción somos 2, Maricruz y yo. Maricruz, que es químico, y luego pues ha habido de todo. Aida, me parece que era Teleco, Patricia es Teleco, bueno, y luego hay más. No recuerdo todas las especialidades, pero bueno, hay un poco de todo. Y bueno, pues yo creo que enriquece, al hilo de lo que han dicho, enriquece mucho el cuerpo, porque tenemos siempre algo que aportar. Yo en una Secretaría General Técnica, pues, hombre, aunque seamos todos iguales, a nosotros el marco normativo a mí personalmente me aburre como un hongo. O sea, yo estar corrigiendo leyes, modificaciones leyes, MINDS, memorias de análisis de impacto normativo, memorias de género, que ahora hago muchísimas, pues eso me aburre profundamente, pero las leyes están ahí. Nuestra formación académica probablemente, y que conste que yo estoy estudiando Derecho, pero no todo Derecho, sino solo las asignaturas que me gustan. Te lo puedes permitir a ciertas alturas de tu vida, pues esta sí, esta no, y ya está, coges el administrativo, el comunitario, el civil, ese te lo estudias tú, no me gusta nada. Bueno, pero sí que puedes hacer otras cosas, sí que puedes aportar y aportar mucho. Y en la parte de recursos humanos y recursos económicos, en servicios, en actividades de carácter transversal, tenemos mucho que decir. Ahí Paloma, yo creo que su experiencia ha sido impresionante, y de los demás alumnos que tenía otros años, siempre al principio pues te miran como la rara avis que eres, pues, los de técnica, estos son ingenieros, uf. Pero luego te oyen hablar y dicen, caramba, pues sí que, vamos, yo de hecho cuando me marché de patentes, mi secretaria general cuando llegué me dijo, yo esperaba un taquito joven y de derecho. Bien, pues estupendo. Y pues te ha llegado un taquito viejo y de técnicas, qué pena. Y además una chica, un horror. Y cuando me marché de allí, en ese mes y medio que estuve allí, me dijo, ¿me puedes traer a alguien de técnicas? Porque la verdad es que ha cambiado mucho mi concepto. Yo me fui de todas maneras, pero bueno, le dejé con otra idea de que ni los de técnica somos unos ignorantes, que a lo mejor no manejamos las leyes como las manejan los de derechos, pero sí las manejamos, y no nos da sarpullido consultar un reglamento, ni una ley, ni consultar un documento legislativo, que tenemos habitualmente abiertos los códigos electrónicos, que trabajamos con 2 pantallas, en fin, que podemos hacer cosas muy interesantes. Y luego a la hora también de redactar y de escribir cosas, aportamos un valor diferente. Escribimos de otra manera, tan rica como la que puedan escribir ellos, pero dando otra perspectiva, y nos podemos enrollar como ellos, o sea que no pasa nada, eso se aprende. Y bueno, pues al final sí que lo consideran. Y
yo creo que está mejorando. Yo espero que aprueben estos 3 chicos de este año y que habrán una vía importante, que aprueben más gente de técnicas. A ver, es estadística. O sea, si hay 400 de Derecho y 12 de técnicas, pues claro, no van a aprobar 400 de técnicas. Es matemática elemental, que todos conocemos. Como decía Luis, no nos da sarpullido hacer una regla de 3 y cosas de esas. Pero sí que es verdad que damos otra visión, otra perspectiva y creo que es importante. Creo que es importante que los ingenieros formen parte de este cuerpo y yo soy una convencida de ello, como podéis ver, y le ponemos muchísima pasión. Y creo que ya no me enrollo más, porque ya está todo dicho. Vamos, si después de la pasión que habéis puesto los 3 no se anima alguien a presentarse a las oposiciones, es que no, vamos, no se pueden presentar. Yo lo que si queréis podemos hacer ahora es abrir una pequeña turno de preguntas, si tenéis alguna que hacer. Yo voy a romper filas, por ser la primera. Yo me quiero presentar a las oposiciones de este año. ¿Me da tiempo? Perfectamente, ¿no están convocadas? Sí, no están convocadas. En teoría sí, pero tienes que meter unas cuantas horas. Pero la convocatoria no está. Hago la pregunta porque me la estáis haciendo mucho cuando venís a verme a mí. Me da tiempo a prepararme las oposiciones para los TAC, y entonces como yo no lo sé, yo la pregunto y así ya os puedo contestar con 2 personas que evidentemente sí saben. Paloma se las ha preparado muy poco tiempo. Pero porque tuve muy buena preparadora, eso hay que decirlo. Paloma se aprobó la primera. Después de la primera ondanada, que yo creo que es la fundamental de saber... una pregunta al hilo general. ¿Cuándo se van a convocar las oposiciones? Y cuando digo esto, digo, ¿cuál es el plazo máximo para convocarse cualquier tipo de oposiciones dentro de la oferta de empleo público del 2017? Porque esto me sirve para cualquiera. Hay 3 años. ¿No es necesario que se haga el primer ejercicio dentro? 3 años. Os lo digo también porque me estáis preguntando muchos cuándo van a salir las del TIC, las del TAC, las de caminos. Entonces, deberían salir antes en de... el año, pero no salen. Puede que no salgan, vamos, no pasa nada. De forma normal os transmito que lo que suele pasar siempre es que salen antes de que finalice el año, por lo menos la convocatoria. La convocatoria sí. Eso no quiere decir que el examen se haga dentro del plazo del año en el que sale la oferta de empleo público, pero lo que es la convocatoria suele salir siempre antes de que finalice el ejercicio al que corresponde la oferta de empleo público. Entonces, son preguntas generales, pero que me sirven un poco de marco y de margen para el resto de las oposiciones. Y ahora ya sí que os abro bajo micro y os abro... Lo que sí, perdona María Ángeles, lo que sí que hay una cosa es que cuando sale la convocatoria ya los tiempos están fijados. Ahí ya va todo rodado. Yo, por decirle de otra manera, uno no se espera a que salga la convocatoria para empezar a preparar. Uno analiza, toma la decisión y se pone a preparar. La convocatoria va a salir porque está la oferta de empleo público aprobada. Lo normal es que salga ahora en noviembre o en diciembre. Un inciso. En este año tenéis mucha suerte porque con el impasse de gobierno que hemos tenido, los cambios de legislación son muy pequeños. Con lo cual, el temario de las oposiciones en cuanto a temas legales va a ser muy parecido al del año pasado. Hombre, sí, la 3092, que en paz descanse, pues sí. ¿Qué sabes? Pero esa ya está en la convocatoria de 2016, sí. Esa ya... Yo tengo una pregunta, es ¿cómo prepararnos la parte general y la específica y a dónde dirigirnos? A esos preparadores, usted en este caso, ¿cómo nos podemos dirigir para contactar? Pues os lo ha dicho Paloma, en la página web de la asociación hay varios preparadores de la gama técnica. Recomienda siempre la técnica para los ingenieros. No ni la económica ni... A ver, yo tengo un alumno que es de eso, y debería ir por sociales porque es antropólogo, pero también hubo una chiquita que era ingeniero de caminos y se presentó por sociales cuando aprobé yo, pero bueno. Yo conozco un ingeniero que fue por sociales, pero también es sociólogo. Yo me hice esa pregunta cuando me estuve analizando si opositor o no, porque al leer el temario realmente me encantaba el temario de económicas y el temario de sociales me parecían muy, muy atractivos. Pero alguien me dijo que poder se puede hacer,
Ahora vas a competir con personas cuya titulación académica es esa. Entonces, esto es una carrera de fondo y es una cosa, esto es los inmortales, solo puede quedar uno. Entonces, a mí realmente me pareció que iba a ser demasiado dura una competencia con gente que lleva muchos años de preparación académica profesional en ese sentido. Pero no es imposible. O sea, yo, si me permitís un comentario que se me había quedado aquí y era con la idea que vosotras lo aclararais. De la lectura del programa de la oposición, esa lectura de la que hablaba Paloma o Inmaculada, que es muy recomendable porque el efecto que va a producir es animaros a meteros en ello. El programa es muy atractivo, solamente leerlo, que resulta atractivo, pero también tiene un aspecto un poco llamativo, y es que, como tú has dicho, hay un bloque grande de temas relacionados con la informática y los sistemas de información y demás. Ese es un aspecto que yo creo que conviene relativizar. Es decir, los ingenieros hemos estado siempre en unas condiciones de igualdad en respecto a eso. Ni siquiera yo diría que los ingenieros de telecomunicación, históricamente hablo, tenían ventaja. Probablemente para preparar la oposición de TIC sí tengan alguna ventaja los ingenieros o los informáticos respecto al resto de ingenieros, como Inmaculada, nosotros, etcétera, los ingenieros no de telecomunicación. Pero no así en esta oposición. Me gustaría que confirmarais este tema. Es decir, tengo la sensación de que ese bloque de temas no debe echar para atrás a nadie, y si alguno lo piensa, pues que recuerde un poco este comentario. Y por tanto, bueno, pues yo creo que sin miedo ir por la rama técnica, ¿no? Ir por la rama técnica es lo mejor, yo creo, que se puede hacer. Yo no lo dudaría. Pensad, yo os hacía ese comentario antes, en el momento en que terminas la oposición, pues bueno, estás indisolublemente vinculado a la condición de tal, o sea, no hay ya, se acabaron para siempre las diferencias. La anécdota que tú comentas ahora, pues es verdad, se repite de cuando en cuando, pero vamos, más bien lo que sucede es lo contrario, ¿no? O sea, que claro, que la gente como nosotros, bueno, lo veis en el caso de nosotros tres, que es el modelo que se repite, y el de, imagino, el de casi todos los que estáis aquí y probablemente los que están al otro lado de la pantalla, ¿no? Somos personas que tenemos ya una experiencia profesional previa en otros ámbitos. La mía, por lo que he visto, era la más corta, ¿no? Yo llevaba 4 o 5 años solamente trabajando en esto, era muy joven, vosotros llevabais más años de profesión. Pero bueno, eso es algo que en general nosotros ofrecemos y bueno, pues es verdad que en cuanto el jefe se pone a pensar un poquito, pues eso es un valor que dice, no, quiero otro como este, ¿no? Si se ha ido, pues me traes otro como este que me ha gustado, ¿no? O sea que, ojo, insisto, cuidadito con que dejar de preparar esto por el bloque de temas de informática y sistemas, ¿no? Eso no debe ser en modo alguno, en ningún caso, el motivo de rechazo. Todo lo contrario, yo creo que eso se ataca bien y con un buen preparador todavía mejor. Yo, vamos, ratifico totalmente lo que dice Luis. O sea, es mucho más abordable, aunque no seáis expertos en informática ni en sistemas, ese bloque del temario que el de Derecho Público. O sea, tenerlo clarísimo. Y es verdad que hay poca competencia en ese sentido. Es decir, los perfiles de ingenieros informáticos y de telecomunicaciones compiten mucho más en TIC. No optan por esta oposición. Entonces, aunque no tengáis, o sea, todos tenéis seguro un perfil de usuario muy preparado de informática, pero aunque no penséis que no tenéis una formación previa, son temas que se abordan muy fácilmente, o sea, no vais a tener problema en absoluto con ese bloque del temario. María Ángeles, perdona, no sé si merece la pena, ya que comentabas que había 60 o 70 personas que nos estaban viendo fuera de la sala, que Inmaculada haga un comentario respecto a la preparación a distancia, ¿no? De alguna manera, bueno, pues, esto no es nuevo. Yo recuerdo que cuando hice la oposición, que como ya os comenté hace varias décadas, yo en concreto y muchos de mis compañeros vivíamos fuera de Madrid, ¿no? Cuando
cuando decidimos arrancar con esto, ¿no? Y supongo que eso es lo mismo que está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que ahora hay alumnos que viven fuera de nuestras fronteras, ¿no? Uno de tus alumnos. Entonces, bueno, este es un aspecto que puede ser interesante que comentes algo tú, ¿no? Pero la gente Sí. está fuera. Incluso Paloma. Paloma y yo hemos... Vamos, yo he preparado toda la oposición a través de Skype con Inma. Yo a Inma quise conocerla antes, el primer día, le dije que me gustaría conocerla personalmente, y esa primera clase fue presencial, y luego hasta una preparación luego yo creo que hemos tenido 3 clases presenciales, 2 preparaciones del cuarto y la preparación ya de la defensa del cuarto. Todo lo demás lo hice por Skype, y se puede perfectamente preparar a distancia sin ningún problema. De hecho, ahora estamos viendo temas del cuarto con estos 3 que comentaba Inma, y lo hacemos por Skype. No, o sea, es verdad que en el siglo XXI ya no necesitas Está muy bien el vernos y disfrutar de las presencias, pero cuando vas un poco hasta arriba y tienes no solo porque la distancia a veces te lo impide, sino porque muchas veces tienes tan poco tiempo que el tiempo de desplazamiento también lo estás midiendo como parte de ese tiempo de descanso, de ocio que podrías tener. Así que contar con que preparar por Skype es perfectamente factible, y a las pruebas me remito. No, yo de hecho solo preparo por Skype. Porque primero llego a mi casa a las 8, 8:30 todos los días. Y a esas horas no son horas de que nadie venga ni a tu casa, ni que vaya a ninguna academia, ni a ningún sitio. Y la clase empieza cuando le das al botón del on, y la clase acaba. Pues hay veces que nos han dado las 2 de la mañana y le das al off, pero estás en zapatillas en tu casa, hambriento, porque seguramente no has cenado, pero bueno, estás en tu casa, no te tienes que coger el coche e irte a donde sea. Entonces, yo creo que el tiempo es muy valioso. Y bueno, pues yo tengo compañeros que dicen que a los alumnos hay que atarlos corto, vigilarlos y que no hagan trampas. Bueno, es un problema de madurez. A mí no me hacen trampas, yo ya he probado. Si cualquier alumno se hace trampas a sí mismo, pues delante del tribunal él verá. Porque yo creo que la ciencia infusa no viene. La corte celeste está para otras cosas. Entonces, si te haces trampas a ti mismo, bueno, pues muy bien. Hay que mirar que esté escribiendo lo que está escribiendo. Tú mismo. Te engañas a ti solo, quiero decir. Si tú llegas a la clase, tu preparador te dice a lo mejor para no conectarte, o que te dice pues tal cosa, pues ¿qué temas traes hoy? Pues traigo tal y cual, y te llevas los esquemas hechos y cantas, pues allá tú. De todas maneras se nota. Porque cuando haces alguna pregunta, se nota. Yo contaré una anécdota, que evidentemente no voy a decir el protagonista o la protagonista, pero fue de hace ya 2 o 3 años. Bueno, estaban haciendo los esquemas, les dije, bueno, pues tú haces tenía 3 personas en clase, me parece, no recuerdo exactamente, y además eso es irrelevante. Entonces me marché, había escrito en el folio una línea, y bueno, le vi tan apurado que dije, voy a ir por agua, ¿quiere alguien agua y tal? Y tardé 3 minutos, no llegó. Cuando volví tenía 2 folios escritos con letra 5. Le dejé cantar, por supuesto. Lo estaba leyendo, claro, porque se lo había escrito, se lo había sacado de la carpeta y tal. Y le hice 2 preguntas de una cosa que había cantado. Evidentemente no se la sabía. Y luego le dije, y digo, ¿eres capaz de repetir el esquema ese si te estoy yo mirando? Y dice, es que estoy cansado. Digo, bueno, a mí me da igual. Y le dije, mira, te has engañado tú solo. O sea, ya sé que lo has sacado. Si he visto la velocidad que escribes, hijo, eres tú mismo. Luego no sé qué ha pasado con esa persona, pero vamos, que nos engañamos a nosotros mismos. Si te sabes el tema, lo puedes cantar. Y el día del examen, Paloma que lo tiene más reciente, pero si os habéis fijado, cuando recordamos el momento de entrar en la pecera a hacer los esquemas,
todavía tenemos que beber agua. Yo cuando doy clase y veo a mis alumnos que les pongo los temas y les veo temblar con el boli, con el papel en blanco, todavía se me pone mal cuerpo, porque me acuerdo de cuando estaba al otro lado de la raya. Y Paloma, que lo tiene reciente, o sea, el momento pecera es terrible. O sea, vas por el pasillo, el tribunal es amable, te trata con cariño, venga, ánimo y no sé qué, siempre te dice alguna palabra amable, porque aunque lo veas ahí a los 5 como sargentos de la Guardia Civil, pero son amables y también han estado en este lado de la raya. Y entras en la pecera, te dan un temario que no es el tuyo, un boli que no es el tuyo y unas hojas en blanco que no son las tuyas, son hojas en blanco. Y en ese momento dices, no me acuerdo de nada. Como me pasó a mí, que fue, me deja salir que me he dejado las gafas en el bolso y yo no veo ni interés en un burro sin gafas ni para escribir un sketch. Pero es verdad lo que dice, el tribunal es muy amable, ¿eh? O sea, el tribunal quiere que apruebes. El tribunal va a hacer todo lo posible porque apruebes. No os vais a encontrar nunca ni malas formas, ni malos modos, ni intentar buscarte las cosas. El tribunal cuando pregunta está intentando confirmar que puedes aprobar si estás por los pelos o intentando que subas nota, pero no te pregunta para tirarte abajo. No sé si me estoy explicando bien. O sea, contar con que el tribunal está de vuestra parte, siempre. Yo, la experiencia, los 4 ejercicios, es que el tribunal estaba de mi parte desde el principio. Yo cuando hice el examen de francés iba con una ronquera que para hablar francés es estupendo, porque te queda un acento estupendo. Entonces iba con una ronquera horrible, pero claro, al empezar a leer la traducción y el ECUT, pues yo iba cada vez acelerándome más porque veía que me estaba quedando sin voz. Y ya me dijo el tribunal, tranquila, dice, ya sabemos que te estás quedando sin voz, pero tranquila. Entonces empecé a toser como si no hubiera un mañana, se me querían salir los pulmones y cuando llegué al cante me preguntaron, ¿está usted mejor? Porque estuve 1 hora. Dije, sí, muchas gracias. Se acordaban. También era la rarita de técnicas, como Maricruz y bueno, pues, pero que son amables y te preguntan y se acuerdan de una ficha adelante con tus datos, pero a mí en el tercero me preguntaron cómo me encontraba después del numerito que había montado con las toses que me estaba ahogando, por cierto. O sea que sí, es gente. Luego tienes otra situación también cuando estáis en el tercero. A mí me cayó la corona, tema magnífico, que también se me quedaba corto hasta la semana anterior. Y entonces ves a todos los miembros del tribunal que están ahí con sus rebollos y sus libros, y luego ves ahí, en la posición segunda desde la izquierda, de los 5 que tienes enfrente, ves a la abogada del Estado y dices, estoy muerta. Estoy completamente muerta porque ella no consulta nada. Entonces te pregunta de todo. O sea, a mí, la abogada del Estado con la corona, saqué buenísima nota, pero es que me preguntó de todo. Vamos, no me preguntó la matrícula de los coches oficiales de la Casa Real de pura casualidad, pero me preguntó todo. Pero claro, como era un tema negro, pues yo me lo había estudiado todo, absolutamente todo, para ver si llegaba a los 15 minutos. Y en el día importante, pues claro que llegas. Luego al final te van saliendo las cosas, pero cuando ves el papel en blanco y todo, dices, me voy corriendo. Pero dices, he llegado hasta aquí, me he dado 7 vueltas al temario, que fue mi caso, y dices, bueno, no me voy, me quedo, que me suspendan ellos. Y luego las cosas salen y bien. Mirad, Paloma, yo di más vueltas y 3 años, pero ella como una reina en 1 añito. Es que los de caminos son más listos. Animaros que esta oportunidad no vais a tener todos los días. Por desgracia. Pobrecillos. Una pregunta sencilla, hombre, por la exposición, creo que va por, bueno, al final cantar el tema es un poco exponerlo y no cantarlo como, digamos, como los abogados del Estado, como notarías, parecidos. O sea, que al final es de corrido y como veo que sale un esquema que... Sabiendo lo que dices,
A ver, bueno, iba para No. Paloma, perdón, que me he adelantado. A ver, no eres un notario, no eres un abogado del Estado, pero cuasi. No puedes os lo ha dicho Paloma, no es una clase magistral, o sea, no te levantas y te tienes que levantar a hacer un tema de estadística, no te levantas y das una clase magistral y le demuestras al tribunal que eres más listo que nadie. No. O sea, el cante es cantar y a una buena velocidad. Porque cuanto más rápido hables, siempre y cuando se te entienda y tú lo entiendas, porque si no, no lo puedes decir, más contenido das. Está claro. Hay una diferencia posiblemente muy grande con lo que puedes pensar de un abogado del Estado o de un notario, etcétera, etcétera, que es el contenido de los temas. Yo, hablando con otros opositores de Tarraba, no entendían cómo les decían, es que primero tengo que prepararme bien el tema para ajustarlo a mis 15 minutos. Es decir, muchos temas tienen hasta más de 40 páginas, porque tú tienes que saber muchísima información, porque el tribunal te puede preguntar cualquier cosa relativa a ese tema. Entonces, tú tienes que adaptarte toda esa información, cómo contestas a tus epígrafes y hablas lo más rápido posible para poder meter muchísimo contenido. Pero tú no puedes meter 45 páginas en 15 minutos. Nadie te pide que te sepas de memoria 45 páginas. Tienes que ser capaz de seguir todo el hilo conductor, dar muchísima información, además en el orden en que te la han puesto. No puedes ir cambiando el orden de los conceptos. Y por eso te haces un esquema, porque a ti te sirve para poner, voy a hablar primero de esto, luego de esto, luego de esto, luego de esto. Y esto es lo que vas a ir mirando. O sea, te vuelves un poco estrábico, porque miras tu papel del esquema, el cronómetro, porque tienes que ir viendo cómo vas de tiempo y contenido, y hablar lo más rápido posible. Es verdad que yo, por ejemplo, he escuchado, porque, bueno, una cosa que os recomiendo también, si os interesa, bueno, ahora no tenéis tiempo pero bueno, pues todavía podéis ir a defensas del último ejercicio. Del cuarto ejercicio. Si os interesa, están abiertas al público y podéis ir allí y sentaros y escuchar la defensa del cuarto ejercicio. En la página web del INAP tenéis ahí las fechas de las defensas, lo podéis mirar y acercaros y ver cómo es la defensa de un cuarto. El de técnicas es el día 10 por la tarde. El día 10 de octubre por la tarde. A las 4 de la tarde. No sé si empiezan a las 4 o a las 4 a 7, me parece que es. Pero bueno, lo tenéis ahí en la página del INAM. Entonces, es verdad que yo escuché a alguno de jurídicas que fui a verlo y sí me daba la sensación, los de jurídicas sí que hablan muchísimo más deprisa que nosotros, pero simplemente porque yo creo que tienen la lengua para el lenguaje jurídico ya más adaptada que la nuestra. Pero nosotros también hablamos muy, muy deprisa para meter el contenido. Pero hay un aspecto importante que es el aplomo, esa seguridad. O sea, eso yo creo que el tribunal también, pues te están haciendo una prueba de selección para un empleo y están viendo qué capacidad tienes tú para salir airoso de una situación bastante límite. Entonces, lo que no puedes hacer es titubear, lo que no puedes hacer es utilizar muchas muletillas, lo que no puedes hacer es repetir 40 veces la misma idea para rellenar 15 minutos. Te van a disculpar que te trastabilles una vez porque no pasa nada, pero tienes que tener cierto aplomo, fluidez y hablar muy deprisa. Sí, eso, pero también se practica. O sea, es... Sí, yo quería saber si hay un plan de empleo o una expectativa para el próximo bienio o trienio de oferta de empleo público, o no se sabe, o cuál es la situación. Quiero decir, alguien que se prepara a estas oposiciones, si no llega, ¿qué ocurre después? Me encanta la bolita de cristal que nos piden siempre. La tengo sin pilas, pero a ver, normalmente las oposiciones de TAC salen todos los años. Salen todos los años. Lo que pasa es que la oferta no es tan extensa, a lo mejor como este año, pero entre 20 y 30 o entre 25 y 35 plazas salen prácticamente todos los años, por lo menos desde que yo me examiné. Bueno, ha habido 2 años que no ha habido convocatoria, 2010 y 2012, ¿no? Uno. Solo uno. Uno, lo que pasa es que se solaparon y tal, ha habido un año que no había. Porque hubo recortes y no se hizo convocatoria pública de empleo.
lo que tú dices, pues mira, yo he estado en mesas, en debates hablando sobre empleo público y diciendo por qué no se hace una planificación a medio plazo que no sea la convocatoria anual, pues precisamente desde el punto de vista de los opositores que puedan planificarse, puedan saber y puedan tener un dato más, etcétera, etcétera. Pero al final, con unos presupuestos generales del Estado que son, en cierto modo, un arma política y que se aprueban anualmente, no se compromete nadie a hacer una planificación a 3 años. Ahora, parece que hay bastante estabilidad para los próximos 3 años para que haya plazas y que además yo creo que, bueno, que quizá las de este año y el que viene, 60 y 62 plazas, igual no son tantas, pero no tendría por qué ser menos de 30 o 40. ¿No? O sea, no. En ese sentido, yo creo que para la toma de decisión no entra el factor de decir si un año de estos no se va a convocar. Yo creo que se van a convocar porque no tiene visos de que sea lo contrario. Que se nos van a ir, no vais a poder preguntar después, ¿eh? Bueno, estamos disponibles. Si no tenéis ninguna pregunta más que hacer, vamos a agradecer a los 3 ponentes su amabilidad. Yo creo que por lo menos nos han dejado claro eso de si puede. Y se puede siendo ingeniero de caminos, que es lo más complicado porque lo que más miedo da de estas oposiciones es la parte jurídica siempre, que es a la que menos acostumbrados estamos. Entonces, os animo a los que queráis, me mandáis un correo, yo os intento poner en contacto con los 3 ponentes aquí que nos han hecho el favor de participar. Intentaremos repetir una jornada similar para los TIC y otra jornada similar para las oposiciones al cuerpo, que son las 3 que de forma más o menos permanente se convocan. Y agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí y a vuestra disposición para lo que necesitéis.